gusto, ya tenemos aquí a nuestro queridísimo Armando de Negri. Bienvenido y gracias. ¿Qué tal, comandante? Armando. Gracias, Esteban. Por favor, al contrario, nos regala su conocimiento. Él es una síntesis de muchísima trayectoria académica, intelectual y también de luchas por una seguridad universal, seguridad social universal. Después vamos a ver. Quiero, para empezar, presentarle brevemente a Armando. Él es médico, especialista en medicina de emergencias, máster en epidemiología, en salud global y en gestión clínica. Es doctor en política y sistemas de salud, coordinador general de la Red Brasilera de Cooperación en Emergencias, coordinador del Comité Ejecutivo del Foro Social Mundial de la Salud y de la Seguridad Social, miembro del panel Mecanismo de Especialistas en Derecho al Desarrollo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muchísimas gracias, Armando. Ahora ya quedamos contigo. Gracias. Si querés agregar algo a la presentación, podés, si querés agregar. Para hacer la intervención inicial. Sí, Armando se comunica con nosotros desde Porto Alegre, Brasil. ¿Cuántos minutos me das para empezar? 1 hora, como vos creas. Acá vos sos el que indica. Sí. Gracias, Armando. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Es un gusto poder participar, ¿no?, de esta actividad. Ahora nosotros estamos más virtuales que nunca, ¿verdad? Todo se hace por reuniones virtuales, clases virtuales y todo. Y creo que hemos aprendido una cosa interesante, que uno puede quedarse en casa y hacer muchas cosas y bueno, y con eso también ir equilibrando la vida doméstica y la vida laboral y social y política, ¿no? Bueno, por ahora. Pero eso es interesante como punto de partida inicial, porque a la larga, todo el tema de la seguridad social, la que hay y la que deberá venir, ¿no?, emergir en la historia siguiente, ella obviamente se basa en una tensión histórica muy importante que a la larga tiene que ver con la manera como nosotros tenemos que lidiar con esta tensión permanente que en el capitalismo tiende a concentrar la riqueza, o sea, apropiar la productividad del trabajo del capital y de alguna forma desproteger, ¿no?, los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esa es una trayectoria que ganó mucha fuerza desde el siglo XVIII, ¿no? Y antes de eso yo creo que hay algunas obras que trabajan mucho con la idea de las desigualdades sociales y el tema de la compasión, ¿no?, que es importante también mirarlo hacia atrás en la historia, las distintas formas que asumió el tema de la caridad, de la compasión, un rol de proteger a los que tienen menos, a los que están más desprotegidos, los que están desabrigados, los que tienen hambre y todo eso. Eso ha tenido una fuerte connotación en muchas religiones como espacio de ordenamiento, ¿no?, de la vida social a lo largo de los siglos de la historia. Ha sido muy fuerte en la base, digamos, cultural y política del cristianismo, ¿no?, de la idea de Cristo como una idea que construye una religión monoteísta supremamente influyente y que habla, ¿no?, de este tema de proteger, ¿no?, a los más débiles, a la compasión como un principio de empatía, ¿no?, y que realmente ha sido revolucionario en su tiempo. También el islamismo, ¿no?, desde su surgimiento propone todo un conjunto de dimensiones de protección comunitaria, ¿no?, que son muy fuertes hasta hoy y que tiene toda una implicación en la incidencia político-social del islamismo, y las religiones no monoteístas del Oriente también siempre hubo un espacio para esa idea de la protección de lo más pobre, ¿no?, de la caridad, en fin. Y eso todo encontró ya en la historia occidental, y que nos va a afectar más directamente, un conjunto de traducciones, ¿no? Incluso la traducción que hizo la misma Iglesia Católica cuando va construyendo una doctrina político-social a lo largo de los siglos y va acomodando
aquella pasión o aquella compasión originaria del pensamiento de Cristo a una otra traducción de poder también, donde la Iglesia de alguna forma se nutre de algunos principios del pensamiento ya griego clásico y hace una especie de formulación de lo que se llama la proporcionalidad natural, o sea, la idea de que en la vida social hay ricos y pobres y ya. Y eso explica la existencia de la desigualdad y mantiene una idea de que la desigualdad el buen cristiano la va de alguna forma a responder mediante justamente la caridad, pero no cuestiona la matriz misma que produce esta desigualdad. Y eso solo va a tener más fuerza crítica como pensamiento, como filosofía. Ya ha entrado los siglos XVIII, XIX, donde se funda toda una otra visión que ataca la naturalidad con que se reconoce la desigualdad y se plantea el aspecto justamente de que es el hombre y la organización de los hombres en sociedad que genera y reproduce esta desigualdad, ¿sí? Bueno, eso pasa a ser supremamente importante entenderlo y perdónenme que lo diga así tan brevemente, pero es muy importante entenderlo porque de alguna forma lo que va a estar tensionando todo el tiempo el alcance, la naturaleza y la ambición de estos sistemas de protecciones sociales o mismo de seguridad social, si queremos llamarla así, después voy a explicar un poco esta diferencia, que estas configuraciones son configuraciones que hablan de un enfoque, ¿no? O sea, de una manera de entender la desigualdad como algo natural o naturalizado, o como algo que al contrario se construye a partir de un conjunto de opciones, de afiliaciones políticas y de conceptos sobre la vida económico-social. Bueno, dicho eso, es clave que miremos el debate de la seguridad social a partir, propongo yo, de este prisma de la desigualdad y de la no naturalidad de esta desigualdad en el marco de organización de las sociedades. Cuando se establece, ¿no?, la dinámica capitalista, entiendan que el capitalismo se instala, y ahí voy a usar la forma como lo plantea Karl Polanyi, que me parece siempre muy interesante plantearlo. Él es un economista, más bien un historiador económico, Karl Polanyi, que murió en 1964 y que se dedicó mucho en su vida a un enfoque de análisis de la economía para entender lo que sería el impacto que tuvo y tiene el capitalismo en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo la lógica del capitalismo como algo que va a crear lo que él llama de mercancías ficticias, ¿no? Y él ubica la creación del mercado capitalista, porque atención, el mercado existía antes del capitalismo, pero era un mercado basado en el trueque, basado en el principio de utilidad, ¿no? Que yo tenía una vaca y necesitaba trigo y cambiaba pedazo de vaca por una bolsa de trigo, y este sentido así un poco anecdótico de estos trueques y intercambios era lo que permitía entonces la circulación de estos bienes, ¿no? Pero que en el momento que se instala el mercado capitalista, ¿no? En el momento que se instala el mercado capitalista, pedimos que apaguen sus micrófonos a los participantes. Armando, me dice la comunicadora que habilites tu cámara, pero vos tenés habilitada, ¿verdad? ¿No querés, Natu, hacer la consulta, que así después no la interrumpimos más? Ahí está funcionando. Yo también le veo, Natu, ¿qué más, Natu, a nivel comunicacional? Ah, perfecto, si se le está viendo, genial. Yo no le veo, pero si ustedes le ven, debe estar ahí. Ah, sí, le vemos. Gracias. Disculpa, Armando, gracias. Entonces, cuando Polanyi habla de esta instalación de un mercado de tipo capitalista, él dice que se generan lo que se llaman mercancías ficticias, o sea, mercancías que salen de su valor de uso, de trueque, para tener un valor monetario, porque yo puedo comprar y vender estas mercancías ficticias. Y miren las tres mercancías fundamentales que envasan el capitalismo, que sería la mercancía que corresponde a la tierra, ¿sí?
y todo lo que implica capturar digamos, el sentido esencial de la tierra, que es producir para comer, ¿no? Producir alimentos, y eso se captura y se transforma entonces en una mercancía que Polanyi llama ficticia. Deja de haber un valor de uso de la tierra, un sentido colectivo y valor de uso para hacer algo privado que se puede comprar y vender, con todo lo que implica eso, ¿no? Y no es necesario decirlo en el contexto paraguayo qué implica eso, ¿no? Y brasilero. Luego, la segunda mercancía ficticia fundamental es el trabajo. El trabajo deja de tener un valor per se en relación a lo que produce el valor social de ese trabajo, para tener un valor monetario, o sea, un valor de compra y venta, donde yo puedo comprar las horas de trabajo de un trabajador, o comprar, digamos, mediante salario lo que él produce de productividad y desapropiarlo de su productividad. Y luego el tercer y fundamental elemento que se plantea es de la mercancía ficticia, que corresponde al dinero, a la moneda, ¿sí? Y eso es particularmente importante retener, porque la moneda era una forma portable de un valor referencial de trueque, ¿sí? Entonces yo quería vender mi vaca en un mercado y comprar el trigo en otro mercado, y no tenía cómo hacer estas dos operaciones si no tuviera una especie de elemento de transición, ¿no? Entonces, por eso la moneda antes existía como una especie de pasaporte del valor de trueque asociado, ¿no? Pero cuando se instala el capitalismo en los mercados y pasa a ser un mercado capitalista, ahí la moneda tiene un valor per se. Yo puedo vender y establecer un valor para la moneda. Hoy eso queda clarísimo cuando, por ejemplo, nosotros tenemos todo el sistema de cambio, ¿no? De monedas, en que yo atribuyo un valor del dólar frente al guaraní, por ejemplo, en que todo el tiempo estoy preocupado de cómo va oscilando el poder de compra del guaraní frente al dólar, porque cuando oscila el dólar, el guaraní pierde poder, ¿no? De comprar en la moneda, o aumenta su poder de comprar la moneda referencial, en el caso el dólar. Entonces eso genera un conjunto de elementos ficticios, artificiales, que empiezan a permitir que la economía sea capturada por el poder, ¿no? De los que controlan estas mercancías ficticias, las acumulan y las transforman en poder, ¿cierto? En poder. Y hoy el poder de esta moneda, que es una mercancía ficticia, es muy importante, ¿no? O sea, los hombres más poderosos del mundo, que tienen ellos mucho dinero, ¿cierto? Y en otra época, el que tenía muchas tierras tenía mucho poder, o que tenía muchas fábricas. Hoy los que son más ricos y por lo tanto poderosos, porque son ricos porque acumulan dinero, ellos son los que detienen el control de la moneda, del dinero, propiamente dicho, como mercancía ficticia. Eso lo guardamos ahí como referencia para después entender cómo incluso la seguridad social se ha financiarizado y se ha controlado por esos intereses de esta mercancía ficticia que llamamos la moneda, o el dinero, mejor dicho. Pero volviendo un poco a la historia y las tensiones que este capitalismo, que cuando se instala, ¿no? Y se instala en la dinámica de los mercados y pasa a dominar todo un sistema de acumulaciones, eso genera mucho conflicto social. Porque en la medida que se instala una dinámica de mercado libre, porque desde el inicio los liberales, ¿no? Los economistas liberales, la economía liberal, lo que quiere es abogar por un mercado libre, donde no existan barreras, reglas, limitaciones para ganar plata y para acumular dinero, ¿sí? Y por lo tanto, ellos tienen una relación con el Estado, que es una relación siempre de reclamar que el Estado les controla, y ellos quieren ser libres para ejercer su vida y un marco de libertad basada en los libres intercambios del mercado. No sé si usted siempre mira estos discursos, ¿no? Que ahora mismo el Bolsonaro aquí, que es un ejemplo de patología ambulante, si tú lo ves, entonces el Bolsonaro dice, bueno, es que acá nosotros tenemos una amenaza, que estaban queriendo transformar el Brasil en esclavos, amenazamos nuestra libertad, y nosotros llegamos ahora para libertar el Brasil. Y la libertad es dejar que la finanza, el mercado ordene la vida social, que se disminuya toda
las intervenciones del Estado, que se reduzcan los gastos sociales, que el Estado sea cada vez más, digamos, un actor que no define la dinámica económica. Eso tiene que ver con una ideología liberal, ¿no?, en el campo económico, y se va a transformar también en una expresión en el campo político, donde la categoría principal es la libertad, pero la libertad del mercado, la libertad en relación a cualquier sentido que conecte la economía a una función social, digamos, direccionada por el Estado para disminuir las desigualdades, por ejemplo. Pero esta tensión es muy fuerte en la historia. Por eso en el siglo XVIII, en Inglaterra, que era, bueno, el país que era el principal centro, ¿no?, de desarrollo capitalista en su fase mercantil, después industrial, sobre todo la primera fase industrial, Inglaterra empieza a tener cada vez más problemas, porque para producir al máximo las condiciones de trabajo en las fábricas y todo eran salvajes. O sea, niños, mujeres, ancianos trabajaban 18 horas al día, dormía ahí mismo en las fábricas, ¿no? Estaban siempre expuestos a enfermedades, accidentes, violencia de todo tipo, ganaban poquísimo y tal. Y esta desprotección social muy extensiva fue lo que generó innumerables conflictos, ¿no?, y innumerables choques en la sociedad. Y poco a poco se fue configurando una reivindicación social y política que decía, alto, eso ya es demasiado. O sea, dentro de los mismos capitalistas incluso, algunos empezaron a decir, eso no puede ser así, es mucha deshumanidad. Entonces vamos a empezar a proteger a la gente, ¿no? Vamos a establecer, por ejemplo, que los pobres tengan una garantía mínima para sobrevivir, los que no están trabajando tengan un mínimo de acceso a dinero, ¿no?, una especie de transferencia básica para evitar la pobreza extrema. O entonces los trabajadores empezaron a tener unas reglas para proteger las jornadas de trabajo, que tuvieran por lo menos un día de descanso a cada tanto, que tuvieran un máximo de horas en el trabajo, que se pagara la hora un poco mejor, que, o sea, una serie de cosas que empezaron a lentamente introducirse en el marco de una protección de estos trabajadores frente a la gran voracidad, ¿no?, que tenían los capitalistas y la acumulación de los capitalistas. Entonces eso empieza en el siglo XVIII, después gana fuerza, ¿no?, por las disputas y luchas de los movimientos de los trabajadores en el siglo XIX, que de todo un auge entonces de las tradiciones anarquistas, socialistas, que empiezan a componerse. Y empiezan a componerse en esta defensa de la vida de los trabajadores, de su condición de vida, en su remuneración, en fin. Y por eso en el siglo XIX se va configurando ya los sistemas de seguridad social y de protecciones sociales. En la medida en que estas luchas sociales ganan expresión y empiezan a haber leyes en el Parlamento, ¿no?, inglés y en los otros países europeos, empiezan a haber instituciones del Estado para hacer la asistencia social, empieza a construirse la idea de las cajas de pensión para que después que ya no puedan trabajar, los trabajadores pudieran por lo menos sobrevivir, ¿no?, comer, etcétera. Y empieza a haber todo un desarrollo, ¿no?, que resulta de esta oscilación permanente entre periodos de mucha libertad de mercado, con sobreexplotación de los trabajadores, y una reacción enseguida de los movimientos, ¿no?, de la sociedad, en fin, que pedían más protección. Y eso oscilando dentro de la historia del capitalismo. Entonces vamos a ver en los países capitalistas de todo tipo oscilaciones, ¿no?, periodos con la adopción de leyes más protectoras, periodos con más desprotección social y mayor libertad de mercado y tal. Y poco a poco se va configurando un concepto de seguridad social que estará muy vinculado, por eso, por estos varios orígenes históricos, a la dinámica del trabajo. Eso ha ganado un impulso notable cuando los estados-nación empiezan a organizarse también de forma más profunda en Europa, ¿no? O sea, a partir de toda la organización del Estado nacional derivado del periodo napoleónico en Francia y tal, y toda la presencia fuerte del pensamiento iluminista luego de los movimientos republicanos, ¿no?, derivados de la Revolución Francesa, pero también de la que la antecedió un poco antes la Revolución Norteamericana, se empieza a establecer
un conjunto de elementos de orden republicano, o sea, de un concepto de espacio de público, espacio político público en el sentido de componer lo que sería la cosa pública, la res pública, o sea, los intereses que establecen la identidad de las varias dimensiones de la condición ciudadana, o sea, el Estado y el ciudadano, ¿sí? Y por eso que en la Revolución Francesa la gente dejó de llamarse señor y señora, ¿no? Maestro, en el sentido de una, digamos, pleitesía a los nobles también y tal. Todos los títulos nobiliárquicos desaparecen y toda la gente empieza a tratarse por ciudadano y ciudadana, ¿sí? En la idea de que ya habría un otro estatuto, ¿no?, de igualdad frente al Estado derivado de una condición republicana, en que todos ahí tendrían derecho a un conjunto, tendrían acceso a un conjunto de derechos que compondría esta condición ciudadana. Si uno lee la Declaración de Salud Nacional de la Revolución Francesa, uno ve ahí listados, ¿no?, todos los derechos que tiene la población en varias dimensiones, porque no es un texto de salud, de estricto senso, de salvación nacional, en que se establece las referencias para entender lo que son estos derechos, ¿no?, y la condición de los ciudadanos y ciudadanas. En esta perspectiva, el tema de las protecciones sociales, de la seguridad social, empieza a desarrollarse en el marco europeo a partir de un concepto del Estado nacional, de la construcción de las capacidades del Estado. Y eso ganó particular importancia en el proceso de unificación de Alemania, ¿sí? Cuando Alemania empieza a construir las bases para unificar los varios reinos y principados que eran los territorios hoy conocidos como Alemania, el marco que generó las bases de esta unificación fueron fundamentalmente las campañas militares, ¿no?, contra Dinamarca en 1864, después de 1870 contra Francia, y también algunas peleas menores ahí en el territorio austríaco, en Checoslovaquia, etcétera, y que en estas campañas, ¿no?, se fue consolidando un esfuerzo colectivo de estos reinos y principados alemanes en que subyacía, estaba ahí como substrato, la idea de que era necesario tener un conjunto de protecciones sociales que generara una mejor condición para los trabajadores y los soldados, ¿no?, y bueno, y la población general en Alemania, generando una nueva identidad. Esta nueva Alemania tendría una identidad, por lo tanto, muy vinculada a las protecciones y la fortaleza de esta población que buscaba una expansión ahí con base en su poder militar, muchos soldados sanos, en su poder industrial, ¿no? Alemania se industrializa tardíamente, entonces había que tener un proletariado, una clase obrera industrial sana, y bueno, y toda la fuerza de trabajo del campo, de la producción de alimentos y todo. Entonces se empiezan a adoptar medidas de organización de un conjunto de protecciones sociales, donde estaban las condiciones de trabajo, ¿no?, adecuadas, las condiciones de higiene, ¿no?, generales, como acceso a los servicios de agua, alcantarillado y tal, pero también los sistemas de pensiones, de manera que la gente pudiera estar segura de cuando ya no tenía condiciones de trabajar, o cuando quedaba lisiado en la guerra, o cuando, ¿no?, tenía una enfermedad incapacitante, tendría algún tipo de protección económica, o incluso cuando quedaba desempleado. Y también el acceso a los sistemas de salud y de educación, que se va ampliando mediante este concepto de una seguridad social ya mucho más amplia. Y eso pasa a ser una identidad, ¿no? O sea, la seguridad social de un país empieza a caracterizarse como algo de una lógica fuertemente vinculada a la construcción de una identidad nacional. A este modelo de contribuciones por parte de los trabajadores asalariados, de los empleadores que pagaban el salario, ¿no?, y pagaban también una parte a un fondo de seguridad social y pensiones, y la participación del mismo Estado para equilibrar los beneficios, para no generar mucha diferencia entre los beneficios de las distintas categorías de trabajadores, a esa combinación tripartita se llama el modelo bismarckiano de seguridad social, y que está basado fuertemente en el trabajo, ¿sí?
O sea, la identidad de los que tienen seguro social, el modelo bismarckiano, es una identidad de trabajadores formales. Y eso ha llegado en América Latina con mucha fuerza, ¿no? Por eso que en Paraguay existe el IPS, el Instituto de Previsión Social, como caja de pensiones y atención a la salud, ¿de quién? De los trabajadores formales, ¿cierto? Acá en Brasil también, eso fue IES y el Instituto Nacional de Previsión Social, que en los años 40 reúne las varias cajas de ahorro de los regímenes de trabajo diversos, ¿no? Porque en Europa también, antes de llegar a un sistema de seguridad social nacional, como fue el modelo inicial bismarckiano, lo que existía eran como lo que en España incluso se llamaba sociedad de auxilios mutuos, en que las categorías de trabajadores formaban un fondo para protegerse, ¿no? El tema de la jubilación, el tema de accidentes de trabajo, etcétera, formaban como un fondo común de la contribución de todos, ¿no? Para que eso pudiera servir como una protección, un auxilio mutuo, ¿sí? Siempre que necesario. Para las viudas, para los huérfanos y todo eso, generaba una organización desde este espacio de solidaridad entre los trabajadores. Y ahí cuando se instalan institutos de previsión social, de seguridad social, ya con base en este concepto bismarckiano, así llamado, ahí todo eso pasa a ser un espacio formal, institucional. Y atención, los institutos de previsión social no son del Estado en el sentido estatal puro, sino que el Estado participa como tercera parte, ¿no? Son institutos de auxilios mutuos, ¿no? Auxilios mutuos, así llamaban en varios lugares. Y entonces, esta estructura que es una estructura pública, pero no necesariamente estatal, porque el Estado participa, pero no detiene el poder de control. Eso a veces se transformó en otra cosa, ¿no? Entonces, nuestros institutos de seguridad social, el Estado solo saca plata, no deposita la parte que le corresponde y utiliza de alguna manera de forma muy discrecionaria, al punto que los gobiernos de turno nombran los directores y presidentes de los institutos de seguridad social, cosa que no debería ser, en el origen no era así, ¿cierto? Porque eran, de hecho, una expresión de un bien público, pero no universal, porque era para los que contribuían a este fondo de seguridad. Y esta identidad permanece hasta hoy. O sea, los asegurados de IPS no son toda la ciudadanía paraguaya, son los que tienen un estatuto contributivo, o sea, que contribuyen mediante una transferencia de seguridad social, a la seguridad social, ¿correcto? ¿Cuál es el problema de este tipo de modelo? Es que él funciona muy bien en sociedades de pleno empleo, vamos a decirlo así, o sea, sociedades en que la gran mayoría de la gente está empleada y que aun cuando está desempleada corresponde a una proporción menor de la sociedad y de alguna forma está desempleado pero pertenece a algún tipo de gremio, algún tipo de régimen de trabajo y que está, digamos, transitoria o muchas veces de forma prolongada desempleado. Eso ya no es así en nuestras sociedades latinoamericanas y las sociedades postcoloniales de África y otros lados, en que cuando nos llega este concepto de la seguridad social bismarckiana, no se da en una realidad donde hay pleno empleo. Y por eso los institutos de seguridad social se instalan con esta lógica bismarckiana, atendiendo solo una parte de la sociedad, ¿sí? Acá en Brasil, por ejemplo, en el año 65 se unifican todos los institutos que eran por ramas profesionales. Y en Argentina sigue habiendo por ramas profesionales, ¿no? Las llamadas obras sociales argentinas son por sectores, tipo de trabajadores. O sea, un modelo bismarckiano segmentado por régimen, ¿sí? La unificación de este sistema integral y realmente bismarckiano en el sentido de una expresión estatal y nacional única, se instala en Brasil con la dictadura militar. En 1965 se integra a todos los institutos y crea un instituto único, como también es el caso de Paraguay, instituto único. Pero este instituto único, cuando se instala en una sociedad donde la gran mayoría de la gente no es trabajador formal, genera una especie de separación en la sociedad y de alguna manera establece en el imaginario social la idea del mérito a la seguridad social. Solo tiene mérito para tener seguridad social quien contribuye, ¿no? Con
valor de su trabajo, contribuye socialmente para un fondo que beneficia a los trabajadores formales y sus familias, ¿cierto? Entonces eso genera una separación entre trabajo formal y trabajo informal. Si allá en Europa, en sociedades de pleno empleo en su origen, o casi pleno empleo, el que estaba incluido eran todos, ¿sí? Finalmente, de alguna forma. En nuestro caso, en sociedades que nunca tuvieron pleno empleo, que nunca fueron sociedades salariales, la creación de esta lógica de seguro social generó una división en la sociedad, ¿sí? Y pasa a haber los formales e informales, los que tienen seguro, los que no tienen seguro, ¿sí? Bueno, en la evolución histórica de eso surge, y ahí doy grandes saltos, ¿no? Pero eso es solo para provocarles a ver si ustedes se interesan en leer más sobre eso, que es muy interesante. Entonces, si antes yo hablaba del tema de la proporcionalidad natural, de la idea de la pobreza naturalizada, ¿no? Atrás de todo el tema de la compasión, la caridad y tal, y que hacía con que las condiciones de desprotección social tuvieran mucha presencia en su respuesta social a través de las iglesias, de este principio de caridad y todo. Cuando esta narrativa de la caridad entra el siglo XX, fines del XIX, inicio del siglo XX, se instala los institutos de seguridad social, aparece una otra narrativa con la cual también tenemos que lidiar, que es esta de la seguridad social vinculada al trabajo y al mérito del trabajo formal, ¿sí? Y su poder como tal. Bueno, pero ahí aparece una tercera narrativa histórica que está llegando entonces desde la perspectiva de algo muy particular que pasó en dos experiencias históricas claves. Una en Suecia, en los años 30 del siglo XX. Suecia en los años 30 ha tenido una hambruna inmensa y los suecos empezaron a abandonar el país, ¿no? Es de esta época que salieron miles y miles y miles de suecos, emigraron para Estados Unidos, para América Latina, para Australia, para todo, porque no había que comer, había un problema climático, no había comida. Y en este momento tan crítico ahí de los años 30, el gobierno de turno, que era un gobierno socialdemócrata, que ahí llega justamente por la crisis y sustituye a los conservadores y tal, este gobierno socialdemócrata, él decide en plena crisis con la gran desprotección social instalar un sistema de máxima protección social en aquel contexto. Y empiezan a trabajar con una idea de seguridad social que ya no sería exclusivamente vinculada al trabajo, sino que sería con la repartición general de la riqueza producida en el país para proteger a toda la población en aquella situación tremenda de gran desprotección, de hambruna y todo. Entonces ahí empieza a gestarse una lógica de organización de las protecciones sociales, ya no vinculadas al trabajo formal, porque no había empleo, no había trabajo en Suecia, había una destrucción de la economía, había hambre, y dijeron, no, todos serán titulares de este derecho a la seguridad social, a esta protección. ¿Y cómo lo vamos a sostener? Bueno, nosotros vamos a utilizar los impuestos, ¿no? De carácter progresivo, o sea, quien tiene más va a tener que pagar más. Ahora estamos hablando otra vez de eso aquí en Brasil y en otros países. Los impuestos sobre la grande fortuna, los impuestos sobre el capital financiero, el impuesto sobre el latifundio, o sea, el impuesto sobre la gente que tiene mucho y que yo puedo aumentar el recaudo proporcionalmente, porque esta gente puede pagar impuestos muy altos y aún así siguen siendo muy ricos. Entonces, el efecto redistributivo del sistema tributario, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de un país capitalista, la Suecia y tal, que en los años 30, un gobierno socialdemócrata decide que, vamos a financiar políticas universales mediante impuestos progresivos, o sea, tributos justos. ¿Y qué vamos a hacer con esta plata? Vamos a crear servicios públicos universales, o sea, en que toda la gente va a ir a las mismas universidades, a la misma escuela, a los mismos hospitales, va a tener derecho a la misma asistencia social, al mismo fondo común de pensiones y tal, porque pasa a ser universal y lo vamos a financiar con el recaudo de tributos mediante justicia tributaria. Una fórmula muy sencilla. Pero además lo que la distingue en el marco de lo que formula Suecia en aquel entonces y después influenció a todos los países nórdicos, es que el objetivo principal de eso es tener una sociedad menos desigual. Y fijaron incluso el límite, ¿no?
Y una empresa, el director presidente no debería ganar más que 6 veces el funcionario de menor rango de la empresa. Y lo mismo del sistema público. O sea, entonces la variación que persiguieron a partir de entonces era una variación de hasta 6 veces, no más que eso, ¿cierto? Bueno, eso ha producido históricamente en la sociedad sueca y en los países nórdicos después, más ampliamente, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, un concepto en que esta disminución de la desigualdad injusta pasa a ser fundamental en el ordenamiento económico y la economía va a trabajar para sostener este modelo de inclusión, ¿no? Y de protecciones sociales, ¿sí? Esto es muy fuerte, muy característico de estas sociedades y por eso cuando hablamos en sociedades menos desiguales del planeta siempre terminamos en los nórdicos, ¿no? Eso está bien asentado ahí. Bueno, esa experiencia de los años 30. Ahí viene la experiencia del Reino Unido, ¿no? De Inglaterra y Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿qué pasó durante la Segunda Guerra? Inglaterra, el Reino Unido, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía enormes desigualdades sociales y había muchísima pobreza, ¿cierto? En parte por el alto costo que ha tenido para Inglaterra también la Primera Guerra Mundial, por toda una pérdida de hegemonía, ¿no? De su imperio, etcétera, etcétera, declinio de la producción, pero sobre todo porque Inglaterra era una sociedad, y por eso yo les contaba desde el siglo XVIII, una sociedad muy desigual y que había oscilado entre mayor o menor protección social a lo largo de la historia. Y la población inglesa estaba del Reino Unido, ¿no? Inglaterra, Gales y Escocia, Irlanda, del norte y tal, que componían, ¿no? Esta totalidad, estaba muy, muy separada, con mucha desigualdad social, una diferencia de clase brutal. ¿Y qué pasa? Viene la Segunda Guerra y esta pobreza que ya existía es dejada en un segundo plan porque ahora todos juntos, toda la clase social, toda la gente, tenía que hacer un redoblado esfuerzo otra vez, pocos años después de la Primera Guerra, hacer un redoblado esfuerzo de producir en las fábricas, de ir a la guerra, ¿no? De aguantar los bombardeos aéreos, etcétera, todos juntos, ¿sí? Y durante la guerra, ya en el año 43, un diputado, o sea, un representante del Parlamento que era del Partido Laborista inglés, que se llamaba Beveridge, él va al Parlamento y en un discurso famoso él dice lo siguiente: si nosotros estamos todos juntos y somos todos iguales, haciendo este esfuerzo para vencer la guerra, no puede ser que cuando termine esta guerra, ella se veía que estaba acercándose el término de la guerra, no puede ser que cuando termine la guerra volvamos a ser otra vez una sociedad dividida con pobres, ¿no? Y ricos y tal, y como si no pasara nada. Nosotros tenemos que ya ahora, durante la guerra, plantear un sistema de protecciones sociales en que todos tengan acceso a protección del trabajo, las pensiones, la asistencia social, la salud, la educación, pero no mediante contribuciones sociales específicas según su poder económico, sino que a partir también, inspirado de los suecos, de un recaudo general de impuestos que va a sostener un sistema público para todos. De ahí emerge incluso el famoso Servicio Nacional de Salud, ¿no? El NHS, inglés, que existe hasta hoy, a pesar de todos los ataques neoliberales, que existe ahí, y que es un patrimonio de los ingleses. O sea, el inglés nace ya tiene su seguridad social, ya sabe que va a tener un sistema de salud que lo va a acoger, que tiene un mínimo de pensiones públicas, que tiene políticas de vivienda, etcétera, etcétera, que bueno, fueron muy atacadas y disminuidos sus recursos en los últimos años, pero está ahí, ¿no? Este estatuto se genera a partir de eso que entonces pasa a llamarse un sistema beveridgiano, ¿sí? De protección o de seguridad social. ¿Está claro? La diferencia, el sistema bismarckiano está vinculado al trabajo. El sistema bismarckiano sería como IPS. El sistema beveridgiano es algo parecido a lo que podría ser en salud, por ejemplo, en Paraguay, los servicios del Ministerio de Salud, después que se eliminaron los aranceles y tal, y que la gente pueda tener acceso a eso. La tensión que se da entre estos dos modelos en nuestro país, ¿no? En nuestro país aquí del sur global, tiene que ver con una especie de mistura de narrativas históricas, ¿no? De discursos históricos. O sea, como nosotros tenemos sociedades muy desiguales, en que la naturalización de la riqueza y pobreza y sus diferencias encontró amparo también de predominio, ¿no? de
de la Iglesia Católica que ayudó a naturalizar eso, y luego de un sistema de regímenes criollos que post-independencia perpetuaron una idea, ¿no?, de oligarquías y todo. Eso se naturalizó como un sistema muy desigual, en que los que no tenían capacidad autónoma de contribuir a un fondo regular de seguridad social bismarckiano, o que no tenían propiedades y recursos propios para tener su propia seguridad, quedaban ¿dónde? Quedaba en la caridad, quedaba en la expresión de la compasión caritativa. Y de alguna forma eso contaminó lo que podría ser el ascenso de un sistema tipo beberiano, o sea, un sistema basado en el recaudo, ¿no?, de impuestos con un efecto redistributivo de la riqueza, donde todos pudieran colectivamente acceder a la riqueza producida colectivamente y que tuvieran además a sistemas universales, ¿no?, de protecciones sociales en salud, educación, pensiones, etc. Entonces nosotros quedamos ahí con una mistura de cosas, ¿cierto? En el momento en que asumimos conceptualmente que nosotros no somos sociedades salariales, que somos sociedades donde la mayor parte de la fuerza de trabajo es informal, pasa a ser mucho más, yo diría, razonable que nosotros migremos cada vez más a un sistema tipo beberiano, o sea, un sistema que va hacia una lógica de protecciones sociales universales basadas en el recaudo general de impuestos, y que este recaudo general de impuestos sea lo que llamamos progresivo, o sea, realmente recaude mucho más de los que más tienen, de los sectores que más acumulan, para redistribuirlo mediante sistemas públicos, ¿no?, de servicios y tal, y también transferencias, porque está todo el debate sobre cómo se puede incluso garantizar seguridad económica mediante transferencias universales, ¿no? Y ahí no es, obviamente, cosas de valores mínimos, sino que de valores suficientes para componer algún grado de seguridad económica del consumo y bienestar de las familias y tal. Bueno, hoy por hoy, todo este debate sigue siendo muy, muy vigente, muy necesario, ¿sí? Y de alguna manera nosotros arrastramos desde hace mucho tiempo esta dificultad en enfrentarnos muy frontalmente al tema de las desigualdades, ¿sí?, que es un gran problema en nuestro país, ¿sí? Muchas veces yo escucho a la gente cuando pregunta ¿cuál es el principal problema de nuestro país? ¿Perdón? ¿Cuál es el principal problema de nuestro país, ¿no? Y muchas veces la gente dice así medio casi que automáticamente que nuestro problema es la corrupción. Yo siempre discrepo de eso. Creo que nuestro principal problema, que incluso es la base para haber corrupción, es la desigualdad, ¿cierto? Porque en una sociedad muy desigual hay varias formas de corromper, porque si yo no tengo perspectiva de mejorar mi vida en una sociedad desigual, en que ser subalterno es protegido pasa a ser un problema tremendo de supervivencia, de calidad de vida, yo dependo del favor de otro, ¿cierto? Y el favor del otro significa que él tiene cosas que yo no tengo acceso a tener, y que solo a través de este favor, de esta dimensión clientelar, de esta dimensión prebendaria, yo voy a tener acceso. Entonces, la ausencia de sistemas universales de protecciones sociales, y por lo tanto la ausencia de mecanismos de combate fuerte a la desigualdad, genera todo un ambiente muy favorable a la corrupción, ¿sí? Porque la corrupción finalmente es una forma del ejercicio de poder desde una asimetría de poder, ¿cierto? Eso implica también que por detrás de eso está todo un concepto de digamos, capacidad, ¿no?, de ejercer el derecho como sujeto de derecho, y utilizar el concepto del derecho como un elemento que me permite reivindicar la materialidad de este derecho, ¿no? Entonces, en el momento que no existe eso, en que yo no tengo conciencia y no ejerzo un concepto de derecho, y que las leyes y el mismo Estado no operan en esa perspectiva, eso debilita enormemente la posibilidad de tener un estatuto, o sea, una condición de sujeto de derecho que me inscriba en un sistema universal de protecciones sociales, ¿cierto? Y por ahí se creó todo un discurso muy complejo, ¿no? Y la gente entonces
le gusta decir, no, yo no quiero depender del Estado, yo no quiero nada del Estado, yo creo que me den la oportunidad de competir, que tenga igualdad de oportunidades, que si me permiten, yo voy por mis propias fuerzas, voy a vencer y no necesito que nadie me dé limosna y tal. Hay que dejar bien claro aquí para ustedes que el tema de la seguridad social, la protección social, no es un tema de limosna, es un tema de ejercer y desarrollar mecanismos que permitan disminuir las desigualdades que son casi que intrínsecas, o sea, que son casi, no me gusta la palabra, pero naturales, ¿no? En la organización capitalista de la sociedad, donde el capitalismo tiene una cosa así incontrolable, atávica, que es acumular riqueza de forma asimétrica, o sea, de forma acumular para algunos, ¿no? Y hay estudios ahí de Thomas Piketty, ese de Francia, que estudió 200 años de documentos para mostrar que eso es así. O sea, que si el capitalismo uno no lo controla mediante la democracia, mediante lo que hicieron los nórdicos, los suecos y tal, que dijeron, no, está bien, estamos en nuestra sociedad es capitalista, no hay problema, pero va a ser una sociedad democráticamente reglada por un principio de igualdad, de disminuir las desigualdades injustas, que va a redistribuir la riqueza, ¿no? Mediante tributos progresivos, sistemas públicos, ¿no? De calidad para todos y tal. Entonces, es un arreglo posible dentro del marco capitalista. Y bueno, la experiencia de los países nórdicos es la más avanzada en el campo, digamos, del capitalismo con una socialdemocracia muy avanzada. Entonces, eso constituye una reflexión necesaria de saber por dónde nosotros vamos a enfrentar el principal problema que tenemos en nuestras sociedades, que es la tremenda desigualdad, ¿cierto? Y el hecho de que eso está ahí naturalizado, ¿cierto? En la medida que eso esté naturalizado, pierde potencia, está desplazado el debate sobre un sistema de protecciones sociales o de seguridad social ampliada basada en los derechos, en el Estatuto de Ciudadanía. Y lo que persiste ahí todo el tiempo es un ir y venir sobre la idea de caridad, de compasión, pero que la verdad no rompe en la máquina de producir exclusiones sociales. Entonces, cuando, vamos, en Paraguay tenemos una persona con una enfermedad grave y que no logra atención a todas sus necesidades ahí en el marco del sistema de salud público paraguayo y que empieza a ser pollada, a hacer la hamburguesada, a hacer no... ¿Qué es eso? Sino el símbolo, ¿no? La expresión dura de un sistema donde no hay protecciones sociales, ¿cierto? En que uno tiene que buscar su propio medio para resolver su problema. Y ahí quiero llegar a la situación actual del coronavirus, ¿no? El coronavirus de alguna forma desnudó, o sea, alzó la cobija para que miremos este mecanismo que todos los días lo tenemos ahí, pero no lo vemos, ¿cierto? O sea, ya nuestra mirada perdió la potencia crítica para ver eso. Y la apoyada que se hacía durante toda la vida, ¿no? Ahora, durante el coronavirus hay un problema, en que ya no podemos reunirnos para hacer apoyada, porque el aislamiento social nos impone la necesidad de otro mecanismo, ¿cierto? O debería imponer otro mecanismo, que sería el ejercicio propio de un sistema de protecciones sociales en que el Estado asume cabalmente y claramente todo un conjunto de funciones de protección. O sea, yo no puedo que la gente quede en su casa si no tiene que comer. Yo no puedo que la gente quede en su casa si no tiene agua para higienizarse y evitar la contaminación. Yo no puedo que la gente quede en su casa y durante el tiempo en que respecta el aislamiento social lo están botando de su trabajo. O que están en casa y su pequeño negocio que dependía que todos los días fuera ahí a hacer su actividad, al no hacerlo ya no tiene ingreso, ya no tiene nada y va a perder todo lo que tiene. O sea, esta situación de extrema desprotección en el marco de la pandemia, de hecho es solo la intensificación de una desprotección que ya existía, ¿cierto? Y que desnuda la ausencia de un estado de protección social, de un estado social de derecho. Y eso debería hacernos pensar profundamente que la protección social que necesitamos en nuestras sociedades, en primer lugar, tiene que estar basada en la comprensión integrada de todos los derechos, ¿sí? O sea, las protecciones sociales existen para abarcar y articular el conjunto de derechos. Y hay un debate muy interesante que hoy está en este ambiente en que empecé ahora mi mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es sobre el derecho al desarrollo.
en que la formulación de los países occidentales, de la llamada libertad capitalista, dice que el desarrollo tiene que estar basado en derechos humanos, ¿sí? Y los países de Asia, sobre todo los no alineados, dicen que la verdad es el opuesto. O sea, los derechos humanos tienen que estar basados en el desarrollo. ¿En qué sentido? Es que los derechos, para que uno pueda comer el derecho, o sea, tener materialidad, él tiene que estar basado en un concepto de desarrollo que permite crear las condiciones materiales para que los derechos sean ejercidos, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer todo un discurso del derecho y la gente se está muriendo de enfermedades que podrían ser tratadas en un sistema público, ¿no? De salud universal, calificado. Yo no puedo estar hablando de derechos en cuanto la gente no tiene que comer. Yo no puedo estar hablando de derechos si la gente vive en condiciones muy precarias de vivienda. Estar hablando de derechos y la gente no tiene acceso a la tierra para plantar y producir. Hablando de derechos y la gente está siendo explotada, recibiendo salarios mínimos, ¿no? Mínimos, ¿no? Para actividades en que hay mucha ganancia por detrás y todo eso. O sea, estoy hablando de algo que nos tensiona, como algo que se materializa en la medida en que nosotros vinculamos el sistema de protección sociales a un concepto de desarrollo, a una economía política del desarrollo, donde lo que se produce se distribuye, ¿sí? Para que todos tengan una vida digna. Y siquiera estoy diciendo que no va a haber gente que va a tener más que el otro, pero volviendo al tema de los suecos, no debería haber una desigualdad tan brutal, ¿no? Al punto de que uno dentro de una misma organización, sea empresa, sea el mismo Estado, uno ganara muchísimo más y otro ganara casi nada. O sea, que tiene que haber un concepto realmente de bienestar, de distribución. Y hay un conjunto de bienes públicos que deberían nunca ser privatizados porque son esenciales para garantizar esta protección social inclusiva y que en el marco de un desarrollo sostenible, humano, con poder redistributivo, ¿no? Y tal, debería ser propiedad colectiva con una gestión claramente pública, ¿no? Con agua, tierra, recursos de saneamiento, recolección de basura y procesamiento de eso, energía, telecomunicaciones, transporte, eso todo puede ser no necesariamente propiedad del Estado, pero fuertemente controlado por los sistemas del Estado para que sean realmente tratados como bienes públicos y que todos tendrán acceso y no va a haber barreras económicas que excluyan a la gente. Y obviamente dentro de eso está la salud, la educación, la asistencia social, las pensiones, etcétera, etcétera. Y en eso, como había referido inicialmente, tenemos una pelea brutal hoy por la financiarización de todas estas dimensiones de las protecciones sociales. Todo se transformó en objeto de interés del mercado financiero, del capital financiero, ¿sí? Por eso las concesiones, privatizaciones, ¿no? O sea, que se van haciendo en este terreno sombrío, ahí poco claro, oscuro, entre lo que es privado y público, ¿no? Y lo que es estatal, no estatal, genera una pérdida de poder democrático de la gente sobre cómo utilizar estos elementos, ¿no? Que deberían ser de naturaleza pública, en el sentido del interés público, ¿cierto? No generan desigualdad de exclusiones. Y ahí hay una cosa que yo creo que nos genera mucho problema, mucho ruido y dificultad de entender, que es cómo se construye desde de los años 70, fines de los 70, toda una narrativa sobre la pobreza, que va a tener mucho impacto en este tema de las protecciones sociales. Porque, ¿qué pasa en los 70? ¿No? Que fue muy importante. Es que nosotros tuvimos en Vietnam una gran derrota de Estados Unidos, ¿cierto? Y cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos en la época hace un balance de las razones de la derrota, ¿no? de Estados Unidos en Vietnam, él dice que la derrota no había sido primariamente una derrota militar, que la derrota había sido política e ideológica, o sea, y que Estados Unidos iba a perder muchos Vietnams si él no cambiara su postura en relación a las desigualdades, a la pobreza de la gente, a la exclusión social, y que si Estados Unidos siguiera siendo una potencia
que no hiciera nada por el bienestar de los pueblos, esa gente iba a identificar siempre a Estados Unidos como su enemigo, porque lo único que hacía era sacar la plata de los países, explotarlos y tal, y que por lo tanto sería muy fácil mover estas poblaciones en contra del poder norteamericano y abrir muchos frentes de guerra y tal, y que ellos no tendrían cómo ganarlas porque las poblaciones estarían en contra, ¿no?, de su presencia. Y eso fue el balance que hizo el entonces secretario de la Defensa norteamericano, cuyo nombre vengo de olvidarme, pero que vendrá en unos segundos. Y coincidentemente este planteo de él entonces resulta en una propuesta de él mismo, en que dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que entonces construir una doctrina en que el combate a la pobreza sea el tema central, pero con la intención de mitigar el impacto de la pobreza en la radicalización política y las explosiones sociales en los países. Así, claramente. Entonces este hombre sale de ser secretario de Defensa de Estados Unidos y va a ser presidente del Banco Mundial, ¿sí?, con esta misión de construir una doctrina sobre el tema de la pobreza. De esta época, inicio de los 80, eso empieza a tener mucho más presencia internacional, y fines de 70, inicio de 80, se va creando toda una doctrina sobre eso. Y la gente habla que hay una nueva ciencia, ¿no?, la ciencia de la pobreza, la pobretología, jocosamente llamada, en que se gasta mucha plata y se crea toda una comunidad internacional para estudiar cómo definir quién es pobre y quién no es pobre, ¿sí? Y eso fue tan potente y tanta gente fue becada para estudiar en Estados Unidos, aquí y tal, Inglaterra, que se formó toda una masa de investigadores, especialistas en pobreza y tal, que afiliados a una gran red generada a partir del Instituto del Banco Mundial, empiezan a estar digamos, penetrando en todos los espacios de la definición de políticas sociales de los países. Entonces uno va aquí en Brasil, en Paraguay, donde sea, tú vas a encontrar gente formada en esta escuela, que ya no cuestiona la pobreza como algo que se produce socialmente. Y asumen que los pobres tienen esta identidad, son pobres y no pobres. Pero no hablan de lo que genera eso, o sea, volvemos a una idea de la proporcionalidad natural, la naturalización de la pobreza, y yo incluso por eso siempre insisto, no hablemos de pobres, hablemos de empobrecidos, porque la gente no nace pobre esencialmente, ella es empobrecida a través de la inserción que tiene en la sociedad, en su condición social en la sociedad. Y por lo tanto, romper mentalmente la idea de que hay pobres y no pobres para pensar la política social y por ende las protecciones sociales, nos saca también de esta hegemonía de pensamiento, de este dominio de un pensamiento en que las protecciones sociales son compensatorias para aquellos que no han tenido suceso en la vida, que son unos pobres desgraciados, y que por lo tanto lo que vamos a hacer es mitigarle el daño que le hace su propia condición, como si fuera una condición natural, porque McNamara, sí, muchas gracias, Adriana. Robert McNamara, muy bien. Es que mi memoria a esta altura del día de la vida tiene agujeros, ya ves. Muy bueno que uno va olvidándose las malas cosas. Entonces, McNamara no era propiamente bueno. Por eso la cosa es que este concepto, ¿no?, de una pobreza como estado natural, y ahí se gastaron mucha plata, muchas investigaciones, muchos artículos publicados para decirnos cuál es la línea de pobreza. Y que vamos a ser honestos, la línea de pobreza es una invención. ¿Qué me dice que, no, pero la línea de pobreza sería este valor per cápita día, que por debajo de esto el tipo es pobre? Sí, pero la línea de pobreza es ¿qué? $2 día. ¿Cuánto da eso? 13.000 guaraníes, no más. Si tú ganas menos que 13.000 guaraníes per cápita, tú eres pobre. Pero atención, si ganas más que 13.000 guaraníes, puede ser 13.500 guaraníes, ya no eres pobre. ¿Tiene sentido algo así? Yo les pregunto, ¿tiene sentido algo así? Y eso es lo que basa la estadística de pobreza y no pobreza en los países. Bueno, pero después se ha sofisticado, se habló de otras variables para tratar de caracterizar lo pobre o no pobre, pero todavía esta idea de la línea de pobreza es muy potente. Pero ojo, cuando yo me quedo aquí discutiendo cuánto están arriba, cuánto están abajo, y si yo aumento la transferencia de
Tecoporá, ¿no? Yo le doy un poquito más de guaraní, suficiente para que él quede arribita de esta línea de pobreza, ya no es pobre. Oye, qué maravilla. Mira el nivel de sofisticación. Es un absurdo, o sea, eso no tiene que ver con la vida real, ¿sí? Eso es una abstracción, una invención, pero que creó toda una comunidad científica sobre eso, ¿cierto? Entonces, en la medida en que uno asume esta naturalización de la desigualdad y la va a mitigar mediante estas políticas de combate a la pobreza que se generan a partir de entonces, uno desplaza el debate sobre el desarrollo, desaparece de las agendas toda una elaboración de los años 50, 60 en los procesos de descolonización y todo, que reivindicaban soberanías nacionales, que reivindicaban, ¿no?, un nuevo orden económico, que las colonias ya no querían estar sometidas a las economías centrales de las metrópolis, que, ¿no?, todo eso. Y se desplaza este debate de soberanías, ¿no?, de construcción de un desarrollo mucho más exigente en todas las dimensiones de bienestar y para combatir las desigualdades, como lo bien dice la Declaración del Derecho al Desarrollo, que es del año 86, porque se bloqueó muchos años eso, y antes en la Declaración de Bandung en 1955, donde se crea el movimiento de no alineados, ¿no?, los países que no querían, como nuevos países recién independientes o en la lucha por la independencia, no querían alinearse automáticamente ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, y reclamaron una vía propia, donde la centralidad era un desarrollo autónomo, ¿no? O sea, se elimina este debate del desarrollo con esta discusión sobre la pobreza y todo gravita alrededor de la pobreza, pero separan la política de la pobreza de la política económica, ¿cierto? Entonces, con lo que sobra, con lo que queda, que no está ahí para pagar los intereses del capital financiero, que se paga mediante el pago de los intereses de las deudas que agobian nuestro país, con lo que queda es el límite presupuestal para dar abasto a las necesidades de protección social, que ya no se llaman así, sino que se llaman políticas contra la pobreza, ¿cierto? Y que eso afecta incluso los presupuestos de todos los otros sectores, como la misma salud, por ejemplo, ¿sí? Reduciendo la capacidad económica y el concepto de inversión en equipamientos sociales, de inversión en infraestructura social, porque eso sería una inversión en bienestar de la gente. Eso se caracteriza como un gasto que debería evitarse, y eso va limitando progresivamente, ¿no?, el poder de estos sectores de ministerios y sectores de políticas que quedan en un segundo plano, y lo que gana la coordinación de la política social pasa a ser las agencias, ¿no?, internacionales, multilaterales, los gabinetes, ¿no?, de desarrollo social que quedan separados del cuerpo tradicional de protecciones sociales, que se apegan más a la presidencia de la República, muchas veces muy cercanos al Ministerio de Hacienda y tal, y que tienen esta lógica de mitigación de la pobreza mediante la focalización de las protecciones. O sea, solo va a ser protegido quien tiene una tarjeta que diga que es pobre, que amerita recibir el subsidio de pobre, lo que introduce una otra cosa muy perversa, que es crear una identidad que ya no es de clase obrera, de trabajadores, de pueblo, es pobre y no pobre. Esa es la división que pasa a instituirse en la sociedad, y que es también una categorización despolitizadora, porque al final, ¿qué es el pobre? ¿Sí? Si es simplemente una categoría para beneficios de políticas residuales de protección social. Entonces, en eso se desarma toda la construcción, ¿no?, de la protección social como parte fundamental de un Estado democrático y de garantía de protección a la población frente a los excesos del capital. Eso estaba ya en el origen, ¿no?, inicial. Y sacramenta de una vez la separación de la economía de las políticas sociales. Eso que Cal Polanyi, lo nombro otra vez porque es muy interesante, él decía, una gran tarea nuestra es reinsertar, reincrustar la economía en la vida social. Y eso tiene tres consecuencias. Primero, eso nos permitiría ilegalizar la pobreza, ¿cierto? Esa es una provocación que hace un italiano que se llama Riccardo Petrella, que dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que quebrar el estatuto legal de la pobreza como categoría que fue creada, ¿no? Así como en el siglo XIX había un estatuto legal para la esclavitud y que permitía que una persona tuviera la propiedad de otra,
por un principio de ley, eso estaba en la ley, ¿no? Y que reducía el otro, el esclavo, a una condición de mercancía y punto. Y yo lo tenía porque era una mercancía, no era humano. Cuando los abolicionistas, ¿no?, de la esclavitud lograron romper en varios países esta definición legal que hacía con que la esclavitud fuera legal, empezó a un proceso de desconstrucción de toda la institucionalidad que permitía la esclavitud. Entonces Petrella dice, eso es lo que tenemos que hacer ahora en el siglo XXI. Nosotros tenemos que ilegalizar la pobreza, transformar la pobreza, que no es una condición natural, como no era la esclavitud, en algo que uno va a empezar a mirarla como lo que realmente es, o sea, una construcción social, una ausencia de protección en el sentido de que una sociedad que no tiene derecho como sentido fundamental y que no relaciona los derechos a partir de un desarrollo incluyente de todos. Entonces, este cuestionamiento estructurante y estructural al sentido de la pobreza y su naturalización me parece absolutamente clave. Esa es una primera cosa. Segunda consecuencia de reinsertar la economía y la vida social y todo, es pensar de qué manera esta economía, sometiendo los intereses del capital financiero y trayendo para el ámbito de la protección social un sentido de producir y distribuir y de proteger y redistribuir, le da a la economía la dimensión que históricamente ha tenido desde su origen, que es una ciencia humana centrada esencialmente en la discusión de la ética, o sea, cómo tener una vida digna con recursos que siempre serán finitos. Ese es el sentido último de la economía. Y para eso la tercera dimensión es clave, que es la dimensión de pensar que si nuestra intención es producir igualdad en la sociedad, y atención, una igualdad aquí no es una igualdad que todos van a estar vestidos iguales, todo no, una igualdad que justamente preserve el sentido último de la diversidad, de la identidad de la gente, pero que le dé condiciones dignas, ¿no?, fundamentales en la vida y un estatuto de derecho. Para que se pueda hacer eso, es necesario entonces reubicar las finanzas, o sea, la dinámica financiera, por debajo de la economía de la vida real y sobreponer en la economía estos principios de los derechos de un desarrollo incluyente, ¿sí? Eso me parece que es una reorganización de una manera de ver todo eso. Y quiero cerrar reivindicando aquí el pensamiento de Robert Castel, lamentablemente ya fallecido hace unos años. Castel planteaba algo clave, hizo un estudio muy famoso, de hecho centró en las transformaciones del mundo del trabajo y decía cómo en Europa finalmente toda la imposición de las políticas neoliberales lo que fue haciendo fue provocando una corrosión de este estado de bienestar, ¿no?, con protecciones sociales universales, amplias y tal, y que esta corrosión de las protecciones sociales en Europa se daba y dentro de un proceso en que las sociedades europeas, que eran de pleno empleo, salariales por lo tanto, dejaban progresivamente de ser salariales porque había mucho desempleo estructural, varias generaciones viviendo de alocaciones, ¿no?, sociales y tal, y que esta sociedad postsalarial que se instalaba en Europa y que de alguna manera es la sociedad que tenemos desde siempre en nuestro país, sociedades postsalariales que nunca fueron salariales, reivindica cada vez más la necesidad de un concepto de protecciones sociales muy amplio. Entonces él decía que el sistema de protecciones sociales abarcaría todos los derechos civiles y políticos, porque es clave una vida democráticamente intensa, la intensidad democrática para poder controlar los elementos de la economía, de las políticas sociales que afectan el bienestar de la gente. Entonces es fundamental tener una vida democrática intensa y fuertemente participativa, asociada a una otra dimensión de protecciones sociales expresa en la seguridad económica y social, donde entra todo el tema de la seguridad, desde el punto de vista de que yo tenga los recursos económicos suficientes para vivir y que eso me dé acceso a un conjunto de bienes esenciales, que yo tenga acceso a las pensiones, que yo tenga acceso a la asistencia social, a la salud, a la vivienda subsidiada, a la energía, lo que sea, todo lo que permita redistribuir, ¿no?, riqueza mediante este conjunto económico-social. Eso sería la seguridad social clásica, pero ampliada, y una
seguridad que se viene introduciendo en este discurso, que tendría que ver con nuestra relación con la propia naturaleza, ¿no? Y que hoy la amenaza que tenemos, ¿no? de desaparecer de la Tierra por todo el desastre ambiental y climático, también tiene que ver con una dimensión de protecciones sociales que debería integrarse ahí. Pensando así las protecciones sociales con esta amplitud y acercándonos entonces a un debate de la economía política del desarrollo, como producir y redistribuir riqueza para el bienestar de todos, reinsertando, ¿no? la economía en la vida social y su bienestar, y por lo tanto teniendo como eje fundamental el combate a las desigualdades injustas en la sociedad, nosotros podemos acercarnos a empezar a crear un otro referencial para luchar por las protecciones sociales universales, ¿sí? Y estos tiempos de coronavirus, insisto, han desnudado esta necesidad. Nosotros necesitamos de Estado, necesitamos de una organización de Estado que proteja a la gente, que no intervenga solo humanitariamente o de forma puntual por programas sociales para combatir la extrema pobreza de forma focalizada. No, necesitamos marcos jurídicos, ¿no? Que disciplinen el Estado para proteger a todos y todas, generando una disminución constante de la desigualdad para que tengamos otro tipo de sociedad mucho más solidaria. Las amenazas que están ahí afectando a todos, como este caso de la pandemia, en que todos pueden ser afectados de una forma o de otra, pero que cuando uno mira más de cerca hay mucha desigualdad estructural que va a reflejarse, ¿no? En la fragilidad frente a la pandemia, se va a repetir cada vez más a menudo en amenazas de este tipo, ¿no? Ya hay grupos que hablan de la necesidad de decretar enseguida una emergencia global de carácter climático, ambiental, porque el deterioro de los océanos, de la atmósfera, de todo, es muy fuerte. Y ahora con esta parálisis de la producción mundial por el coronavirus, hemos visto que la naturaleza sí se recupera si uno le da un descanso, y por lo tanto uno debería considerar fuertemente la necesidad de decir ya alto, no sigamos con esta lógica de producción insana y absurda, y igualmente no sigamos con esta lógica de concentrar cada vez más riqueza, generando cada vez más desigualdad en un mundo que nunca ha sido tan rico, pero que no distribuye nada. Por lo tanto, son todos elementos que uno tiene que llevar en cuenta para entender esta complejidad en que se mueven las opciones, ¿no? Y las luchas por las protecciones sociales, y cómo eso se inserta en nuestra vida y va de una manera muy perversa a veces instalando lógicas que no nos llevan a una sociedad más solidaria y fraterna. Y si no llevan a eso, nadie va a estar bien en esta sociedad, incluso los que tienen más posibilidades, porque vivir en una sociedad profundamente injusta siempre, siempre, siempre tiene un costo para todos que ahí viven, y deberíamos realmente preocuparnos en transformar eso. Muchas gracias, espero no haber sido excesivo aquí en mi entusiasmo, y espero que lo que he planteado sirva como reflexión. Gracias. Gracias, Armando. Al contrario, fue un recorrido histórico, así sumamente, bueno, acá brillante, ya dicen, ya están calificando en el chat. Entonces, gracias, Armando. Realmente es un honor muy grande, de un compromiso enorme que el doctor Armando de Negri nos regale su conocimiento, su tiempo, de forma absolutamente comprometida. Ustedes saben que esto no está significando para nadie ni inversión ni pago, así que es de un compromiso enorme. Y ahora pasamos, aplausos, dice la gente. Bueno, hay muchos comentarios elogiando todo lo que fue la exposición, Armando. Pasamos a las intervenciones. Vamos a ver si hay preguntas en el chat, y eventualmente si alguien quiere preguntar en verbal también puede habilitar un ratito su micrófono, ser concreto, y damos espacio para las intervenciones. Estoy buscando y hay mucho elogio, aclaraciones sobre la tecnología y lo temático. Voy a comenzar yo y ahí ustedes van ahí. A ver. Si alguien más quiere. Entonces, delante de esto, que en Paraguay sería el IPS con modelo bismarckiano y los servicios de salud pública del Ministerio de Salud como modelo beberidiano, digamos, están así por una parte, y por otra parte hay un montón de programistas desconectados en Paraguay.
cuáles tendrían que ser como yo no sé si las aspiraciones, las apuestas, las luchas, la colocación, digamos, de lo que queremos interpelar esto hacia mejores respuestas en esta época, no solo de pandemia, sino en esta época que aflora realmente todos los efectos de la desigualdad. ¿Hacia dónde? No te puedo pedir una hoja de ruta, pero así como algunas indicaciones hacia dónde tendríamos que ir, Armando. Es una pregunta realmente muy desafiadora, ¿no? Porque no hay una hoja de ruta, un camino que pueda ser presentado como una especie de receta universal para eso. En primer lugar, yo creo que uno tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre el mismo substrato, ¿no? Social, económico del país y su constitución histórica, o sea, cómo ciertas narrativas se instalan. Yo mencioné aquí algunas narrativas muy amplias y que a la larga afectaron todo nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ese tema que aparece muy fuerte, que es el tema de la narrativa sobre la desigualdad como algo natural, ¿sí? Uh-huh. Eso tiene innumerables traducciones a lo largo de la historia, desde esta idea de la proporcionalidad natural que se instaló, ¿no? En el marco de la doctrina, digamos, de la Iglesia como institución política, ¿no? Entiendan, yo, por ejemplo, me considero crístico, o sea, yo admiro mucho la figura histórica de Cristo como líder social y revolucionario que fue, pero obviamente muchos se aprovecharon del impacto enorme de la doctrina de Cristo para transformar eso en una doctrina institucional que lo que hizo fue consolidar otros intereses y poderes. Bueno, eso ustedes saben, ¿no? Y en eso se configuró entonces un discurso desde el poder de la Iglesia, de sumisión, etcétera, que pasaba por esta incorporación de la idea de naturalizar la existencia de ricos y pobres, ¿no? Y por eso lo que les ofrecía era que bienaventurados los pobres, ¿no? Que bueno, eso va al reino de Dios y tal, y les prometía algo más allá, ¿no? Con eso distensionando las contradicciones obvias y materiales de la vida en una sociedad desigual. Y ese substrato pesa mucho en nuestro imaginario porque resulta que gente muy buena, ¿no? Y que es muy compasiva, que es capaz realmente de ser muy caritativa, cuando entra en un debate para construir una dimensión que organice las relaciones sociales y el Estado en su relación con la sociedad, tiende a ser conservador, porque esta idea del mecanismo y el espacio de lo que podría ser una crítica estructural a la desigualdad está capturada por un otro discurso que explica eso de forma mucho más acomodada, ¿no? Para los poderes que realmente reproducen su dominación en la sociedad. Entonces, primera cosa que yo creo que es muy importante y siempre siento mucha falta en muchos ambientes, es que hay que estudiar la historia y cómo la historia construyó las narrativas dominantes, ¿cierto? En el momento. Entonces, este discurso que yo refería, que se construyó desde el Banco Mundial con McNamara, eso construyó formidables comunidades epistémicas, o sea, comunidades de pensamiento. De manera que todas las palabras, ¿no? Los vocablos, o sea, cómo se utilizan los conceptos y tal. Por ejemplo, algo que a mí siempre me molesta profundamente, que es el tema de los vulnerables, ¿sí? Entonces, están los pobres y no pobres, y después empieza un discurso que habla de los vulnerables y la gestión social del riesgo, ¿cierto? Entonces, yo siempre he combatido, escribí algunas cosas sobre eso, diciendo que la categoría vulnerable a mí no me representa como concepto. O sea, para entender la desigualdad hay que construir una categoría de carácter más estructural que habla de las fragilidades, ¿sí? Y que son estructurales, que están pegadas a la construcción de los estamentos sociales, de las clases sociales, ¿cierto? Hay distintas formas de discutir, ¿no? Clases sociales, ustedes saben más que yo sobre eso, de punto de vista, bueno, weberiano, marxista, lo que quieran, pero a la larga lo que se trata es de justamente hacer una reflexión sobre cómo se organiza la sociedad en términos de poder y lo que le autoriza el poder de cada actor y una estructura que tiene una jerarquía y una inamovilidad muy grande, ¿cierto?
Entonces es muy importante trabajar, ¿no? Con la idea de enfrentarse a esta desconstrucción de cierto vocábulo que incluso en el medio académico, incluso muchas veces en el medio académico progresista y todo, se utiliza un poco acríticamente, como si fuera una lengua franca y ya se instaló. Y hay un trabajo extraordinario de una socióloga, politóloga francesa, que se llama Thomas, ¿cómo se llama? Me olvidé su primer nombre, de la Universidad de Aix, y que ella hace una provocación enorme, ¿no? Ya del título del libro, que dice que se llama Los vulnerables, la democracia contra la sociedad, ¿sí? Perdón, la democracia contra los pobres, en sí mismo, provocativamente, ¿no? Porque ella dice que eso lo que naturalizó fue la condición de desigualdad y autorizó un conjunto de respuestas parciales, en que otra vez yo divido y subdivido por elementos de vulnerabilidad toda la sociedad. Entonces lo que desaparece de entrada en este tipo de formulación es una idea de sociedad que tenga una identidad compartida desde la perspectiva de solidaridad, ¿sí? Y ahí yo sigo, ¿no? Con esta dominación del discurso de la pobreza, los vulnerables que son personas afectadas por eventos y no por una condición estructural. Si uno mira con profundidad la condición de movilidad social en nuestro país es mínima, no hay movilidad social. O sea, nosotros tenemos un problema de la calidad del empleo, ¿no? De la calidad de la inserción, en que la gran mayoría de la gente no logra realmente ascender, ¿no? En condiciones de vida, porque la cosa es fuertemente, ¿no? Controlada por ahí. Por eso yo creo que el primer esfuerzo, no sé cómo lo hacen, quizás ya lo hacen, pero es que esta discusión toda de las protecciones sociales tiene que tener un fuerte componente de comprensión dentro de las dimensiones históricas, de construcción de las narrativas, de los discursos, para entender cómo la gente piensa hoy. Y ahí hay otro autor, un francés, el François Daubé, que trabaja mucho con esta cosa que para mí es muy, muy importante, pero al mismo tiempo muy descorazonador, ¿no? Descorazonador, que es esta cuestión de que la gente acepta cada vez más la idea de igualdad de oportunidades, desplazando la idea de una sociedad más igualitaria, ¿cierto? Y eso no es un desplazamiento ingenuo también. Eso fue un trabajo muy fuerte de narrativas en que la idea de la meritocracia, ¿no? De mi esfuerzo personal y que gracias a Dios y mi esfuerzo yo avancé y tal, donde se desconecta del ámbito colectivo, ¿no? De las políticas públicas, esta posibilidad realmente nos deja sin recursos políticos, ¿no? Para transformar. Entonces yo creo, Estela, que una cosa que podría ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Es pensar cómo debería ser la materialidad de un sistema de protecciones sociales en un país tan desigual como Paraguay y transformar eso en un ejercicio de proponer una institucionalidad completa para eso, lo que implica incentivar en el espacio, por ejemplo, de la universidad, de la FACSO y tal, un esfuerzo de varios campos para pensar, bueno, si fuera para crear un referencial material, y ahí vuelvo a ese tema del desarrollo de los derechos humanos, si fuera para tener unos derechos humanos basados en desarrollo y materialización de mecanismos y dimensiones de bienestar desde una perspectiva de protecciones sociales universales y todo, ¿cómo sería esta realidad? Y tal vez este desplazamiento de pensar eso, no a partir de lo que hay, pero a pensar eso a partir de lo que sería necesario tener en el Paraguay, permita enseguida instalar un otro tipo de debate, ¿no? Un debate entre imaginarios de futuro que no estén capturados por el imaginario hoy dominante, ¿no? No sé si me explico, o sea, es necesario provocar un cierto desplazamiento y no es algo que proponga ingenuamente, o sea, no es crear un mundo de fantasía, es entender la historia, la forma como se construyó lo que hay, pero enseguida construir una alternativa, una hegemonía alternativa que pueda después volver a tensionar el debate con lo existente, para entonces pensar de terreno de las posibilidades, cómo se construye la transición de esta realidad a lo que sería nuestra utopía
pero ahí ya pensando como algo que pueda ser un objeto de reivindicación, ¿no? De una sociedad que quiera transformarse. Entonces hay que entrar mucho en un diálogo con la sociedad para entenderla, saber qué la mueve y sobre todo llevar este debate a la sociedad a partir de la materialidad de la vida, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos muchas fragilidades en hacer este tipo de comunicación política y por ende eso nos limita a cualquier tipo de educación política ciudadana, ¿no? Que la gente acceda a participar de estos debates. Y creo que las universidades públicas sobre todo tienen un deber fundamental de crear este esfuerzo comunicativo, ¿no? Del ámbito político. Eso es lo que me parece que podría ser una lógica interesante. Y eso permitiría, ¿no? Confrontar los límites y alcances de los modelos históricos de protecciones sociales y, ¿por qué no?, arriesgarse a crear un modelo propio, ¿no? Sociedades que nunca fueron sociedades salariales de mayoría no podrían pensarse diferente y hacer un recorrido histórico diferente. Y atención, y eso no es fácil de discutir con los sectores sindicales, ¿no? Aquí mismo en Brasil he tenido muchas discusiones muy interesantes, pero que a la larga la narrativa histórica de los movimientos sindicales es del trabajo formal y de la seguridad social contributiva clásica, ¿cierto? Para pensar eso en una dimensión como esa de Robert Castell, ¿no? O de Beveridge, y abandonar la idea de esta propiedad de la seguridad social como de los trabajadores y tal, y pensarlo para el conjunto de la sociedad con mecanismos de redistribución de riqueza, les cuesta al movimiento sindical. Y, con todo respeto, pero les cuesta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que pensarlo muy fuertemente, ¿no? Y ahí veo que Rafael Ríos, mi camarada ahí de Venezuela, estaba haciendo comentarios y es interesante que esta dimensión comunal también, que es muy, muy interesante y que habla de una otra dimensión que no voy a tener tiempo de explorar, quizá un día me invites a hablar de eso, las economías morales, ¿no? El impacto que tienen las economías morales y la manera como, por ejemplo, sectores como los campesinos, ¿no? Los indígenas, y etcétera, que tienen un referencial de una otra dinámica, de una base mucho más comunal, cómo ellos se ven o no se ven en este concepto de protecciones sociales tradicionales occidentales, ¿no? Y de qué manera preservar un principio de propiedades dentro de una idea de una política universal, y etcétera, tiene un peso en la hora de poder representar simbólicamente estas alternativas, ¿no? Eso me parece muy interesante. Ese debate de las economías morales tiene ahí unos desarrollos muy también desafiadores, pero sí, nosotros podemos inventar otra cosa, pensar en un estado de base comunal, con las comunidades teniendo mucho más peso en la construcción, ¿no? De circuitos de protecciones sociales y tal, pero lo que sí es cierto es que hay que tener una especie de contrato social amplio, ¿no? Que nos permita una dimensión mucho más, yo diría, abarcativa de todas las dimensiones de la vida y finalmente de este debate sobre el desarrollo. Gracias. Gracias. Realmente es demasiado sustantivo, absolutamente todo lo planteado. Voy a recuperarlo del chat y después hay alguien que pidió la palabra. Entre lo que en el chat preguntan... En contexto, acá hay una pregunta. Mira, me voy directo a las preguntas, porque hay muchas felicitaciones, agradecimientos, elogios, muchísimo de todos. Pregunta, ¿cómo podríamos denominar a las políticas de asistencia para que nos den una idea de derecho y no de caridad? Políticas de aseguramiento de derechos, política de derecho social. Pregunta más la nominación. Voy a leer varias, así juntamos, Armando, ¿sí te parece? A ver, sí. Si después necesitamos... Otra, en contexto de la pandemia, ¿puede homologarse a la crisis capitalista mundial de 1930? ¿Qué implicaciones tiene para el sistema capitalista, dado que la pandemia evidencia la desigualdad social en la región? Dado que la respuesta de los estados es solo medidas asistenciales, que ni siquiera se coloca el desafío de avanzar hacia la protección social universal. ¿Cuáles son los desafíos que nos coloca a organizaciones, movimientos sociales
y academia, que en realidad buena parte recién nos planteaste, pero por cierto. Después, en este momento en Paraguay, las y los trabajadores organizados proponen una ley de despido cero, mientras que el gobierno responde al ámbito financiero con otras, ¿verdad? Alguna propuesta para generar medidas que puedan disputar esta política, dice. Después, debemos construir una seguridad social desde la cultura, gestión local, con pleno... Bueno, esta es una opinión súper atinada, me parece, y sustantiva. Las 3 dimensiones mencionadas serviría como herramienta para contrastar, enfrentar y deconstruir a la política del combate a la pobreza, pregunta otra persona. ¿Cómo funcionaría la primera dimensión para desnudarlo? A ver. Y eso en términos de pregunta, todo esto para pensar que verdaderamente... Bueno, eso. Después le damos la palabra a... Había alguien que pidió la palabra. Acá está Mario Lazar. O le doy ahora, no sé, como creas, Armando. Sí, por eso. Bueno, Mario, podés abrir tu micrófono entonces y plantear, compañero. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Buenas noches para todos. Trabajador social de Concepción, saludos. Doctor Armando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Quería direccionar un poco mi consulta sobre, paradójicamente, una frase, ¿verdad? Que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque hablamos de que aquí la lucha es por la narrativa, sobre todo mantener la narrativa de que no tener a la gente como pobre o no pobre, rico o no rico, sino desde el punto de vista de la desigualdad. Pero desde ese punto de vista, ¿qué es primero? En generar conocimiento, educación para las personas, para que puedan ellos también, desde sus posibilidades, ir luchando para obtener lo que les corresponde por derecho, o también está el punto de vista de que hay que darle también, o que se pueda generar también para todas las personas, el acceso a los servicios básicos como la alimentación, salud. Y entonces la controversia, ¿verdad?, de que es difícil dar una educación si no tenemos acceso básico a los servicios, y cómo generar servicios si justamente hay personas que inclusive no tienen en cuenta que es un derecho en sí mismo, ¿verdad?, o no lo dimensiona como tal, ¿verdad? Gente que no tiene educación en sí, por decirlo, o no tiene el acceso también a la formación que pueda ofrecer, se ofrece desde el Estado. Entonces, está ahora mismo por la pandemia es la cuestión. El Estado quiere dar educación de una manera, digamos, no sé si es muy efectiva lo virtual, pero al mismo tiempo está la controversia de que no tenemos que comer, ¿verdad? No sé qué me preocupa primero, si por buscar qué comer o tener acceso a la educación. No sé si se pudo direccionar un poco mi pregunta hacia allí. Ok, gracias. Gracias, Mario. Y miro entonces otro chat. ¿Cómo se llama el libro sobre el concepto vulnerable que planteaba? Me parece una discusión muy interesante. Dice Andrés, el coronavirus acentúa la desigualdad. No sé si es una pregunta o una afirmación. El coronavirus acentúa la desigualdad. Eso. Muy bien. Bueno, el libro, empecemos por eso, se llama, Sí. es de Elaine Thomas, pero yo solo conozco la versión, o sea, el original en francés, no sé si hay una traducción, pero y en francés sería entonces literalmente Los vulnerables, la democracia contra los pobres, así se llama. Después, si tiene interés, a través de Estela yo puedo buscar el libro, sacar una foto allí de la tapa y mandarle, ¿ok? Gracias. Hay varias cosas muy interesantes. Que realmente el contexto ese del corona, ¿no?, de COVID-19, la verdad, simplemente crea una especie de situación que no es comparable a 1929, como una de las preguntas hacía, o sea, y siquiera también con lo que pasó en 2008, ¿no?, con la crisis financiera, porque 29 y 2008 fueron crisis financieras, ¿sí? No fueron crisis de la economía real, fueron crisis financieras que afectaron la economía a partir del aspecto financiero.
la crisis actual es de parálisis de la economía real, ¿sí? O sea, claro, también hubo un otro aspecto que fue la guerra del petróleo, ¿no? Que se desató en el mismo momento casi, ¿no? Con todo este tema ahí de Rusia y la OPEP y la caída del precio del barril de petróleo, que bueno, toda una novela de geopolítica muy, muy compleja y que de alguna forma magnificó el impacto en lo económico, ¿sí? Y por lo tanto hoy lo que tenemos diferente del 29 de 2008 no es un fenómeno de explosión y una dimensión de un mercado especulativo financiero y tal, sino que es una paralisia de la producción. O sea, en Paraguay mismo, ¿no? Acá, en China, en todo lado, se paró todo. Si uno piensa solo lo que, para dar un ejemplo muy concreto, solo lo que significa hoy el tráfico aéreo mundial, ¿no? La reducción brutal de eso, con miles y miles de aviones paralizados, que miles y miles de gente que trabajaba en eso, que producían los aviones, incluso dejaron de producirse más aviones, se cancelaron pedidos a la industria, a las cadenas de fornecimiento de componentes, toda la gente que trabajaba ahí como tripulaciones, mantenimiento y tal, está todo parado, o sea, no pueden vender su producto porque la gente no está viajando, ¿no? Por fuerza de todo lo que se estableció, o muchas cadenas de servicios, ¿no? Alimenticios, etcétera, que están cerradas, ¿no? Y la economía real no solo de las grandes empresas, pero la economía real de las pequeñas empresas, de los informales, de los ambulantes, o sea, todo lo que hace la dinámica de producción, distribución de productos y el intercambio de eso por dinero y la movimentación que eso tenía de valor agregado digamos, al capital financiero también, todo eso se congeló, se paró, ¿no? Y una escala mundial, o sea, no es una cosa pequeña. Por lo tanto, es una crisis diferente y que por lo tanto afecta la economía y le hace un conjunto de preguntas sobre la lógica de esta producción económica, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ganar más importancia por una otra razón, es que este virus va a tardar mucho, ¿eh? Los estudios sobre los cuales tengo más confianza hablan de efectos duraderos de esta pandemia en grados muy diversos seguramente, pero de aquí a 2024, ¿cierto? Y con una posibilidad de que nosotros tengamos periodos de aislamiento, periodos de relajamiento y periodos de volver al aislamiento, porque hasta ahora el comportamiento del virus es muy impredecible, ¿no? Ahora hay todo un debate sobre reinfecciones, gente que estaba clasificada como curada y que no se sabe si fue contaminada y una nueva infección, como pasa con el dengue, ¿no? O si fue una reactivación del virus que ya estaba en el organismo, como puede pasar en el comportamiento del HIV en los organismos, ¿no? que son portadores. O sea, muchas dudas. Y una presión muy grande por la gravedad de los casos, ¿no? Que si hay una diseminación muy grande, porque se disemina muy rápido, hay un número muy grande de enfermos graves por proporción. Y eso presionando los sistemas de salud, que a cada rato tendría que parar la circulación para ver si controla el flujo de pacientes graves en sistemas que están frecuentemente fragilizados. O sea, estamos hablando de un cambio sustantivo en la dimensión económica y no como en 29 y 2008 del ámbito puramente financiero. Ahora, ¿cuánto que eso va a tener de impacto en cambiar la lógica de la organización y la producción capitalista del mundo financiero? Yo no creo que ocurran cambios sustantivos espontáneamente. Hay que formular alternativas. Y eso pasa por lo que yo les planteaba, el concepto de pobreza, de la economía financiarizada, de la financiarización de todas las políticas sociales, ¿no? Porque en los últimos años se ha financiarizado las políticas sociales, sobre todo con la lógica de introducir seguros, ¿no? De crear una ganancia financiera en la prestación incluso de los servicios de protecciones sociales y todo se fue muy penetrado, sea por privatización en el sentido de otorgar a terceros privados la prestación de servicios que eran estatales públicos, ¿no? O a través de
de la entrada del capital financiero en el endeudamiento para poder sostener ciertas políticas sociales y tal. Y también, por increíble que pueda parecer, ese sistema de pasar los beneficios por tarjetas de banco que la gente recibe como tarjetas, y eso está vinculado a crédito, está vinculado a deuda, y en fin, todo un conjunto de procesos frecuentemente que uno no ve, ¿no? Pero que caracterizan la financiarización de la vida y que están ahí fuertemente presentes en las políticas sociales. Por otro lado, yo creo que es muy interesante reubicar en este debate ciertos mitos sobre la educación, ¿cierto? Hay una especie de consenso medio tácito en todos los ámbitos del espectro político de que es fundamental que la gente esté educada, que tenga acceso a la educación, porque la educación sería lo que permitiría el progreso social de la gente, su mejoría de vida y tal. Pero el tema de qué educación estamos hablando, ¿cierto? Porque el capital, ¿no? O sea, el capitalismo financiero, el poder del capitalismo mundial hoy, le interesa la educación con un perfil de una educación que forme trabajadores para las finalidades que esta organización capitalista requiere, ¿sí? Por eso toda una disputa enorme sobre, no, ¿para qué enseñar ciencias humanas? ¿No? ¿Para qué formar a la gente con elementos de filosofía y tal? Ahora lo que importa es la educación tecnológica, la educación para la producción, la educación para formar gente que se inserte rápidamente en el mercado de trabajo, como está dispuesto, sin cuestionar el mercado de trabajo, ¿no? Y con todo lo que eso implica, ¿no? En el caso de sectores de protecciones sociales, hay toda una economía del cuidado de gran interés del capital financiero y por la rentabilidad que eso tiene, donde lo que quiere es formarse masivamente profesionales vinculados a esta área, desde, ¿no?, fisioterapeutas, médicos, dentistas, etc. Los trabajadores sociales siempre quedan medio mal puesto ahí porque son muy críticos, de ahí empiezan a crear problemas. Entonces hay que formarlo, ahí sí, volviendo a lo que planteaba aquí otra pregunta, con una idea de asistencia social, una economía del cuidado donde no me genere mucho ruido, que no sea gente muy crítica, ¿no?, de las políticas sociales y todo, sino que simplemente opere un cuidado dentro de dimensiones empresariales, ¿no?, de cuidar a los ancianos, de cuidar ahí distintas nichos, ¿no?, de prestaciones, pero que no me genere mucho ruido en este proceso. O sea, una educación cada vez más despolitizante y cada vez más domesticadora, en el sentido de insertarte sin crítica en un mercado de trabajo que, a pesar de que tengas un diploma universitario, te van a pagar muy poco y tú vas a vivir precarizado toda la vida, porque de eso se trata, ¿no? Y en ese sentido hay un problema grave en la educación, que es pensar que la educación que es libertadora es una educación crítica, y que en primer lugar la gente pueda criticar la misma educación. Eso es clave en la educación, y por eso no es adoctrinamiento, ¿no? Es una lógica de que yo pueda incluso cuestionar mi propio proceso educativo y bueno, intervenir sobre él. Porque seamos claros también, hoy nosotros tenemos un acceso a información enorme. O sea, yo puedo sentarme aquí frente a la pantalla de la computadora y acceder todo y cualquier tipo de información, de conocimiento, con distintas visiones y tal. Eso debería ser siempre una herramienta de liberación de mi pensamiento, de ampliar mis criterios, de construir mi crítica autónoma. Pero la gente consume eso de forma muy limitada. O sea, la gente se relaciona con los recursos informáticos más por las redes sociales, donde hay un bombardeo constante, ¿no?, de toda una ciencia que estudia cuál es la noticia falsa que te voy a enviar, porque ya estudié ahí todos tus cookies y ahora yo sé exactamente lo que tú estás dispuesto a creer que es la verdad. Y a veces yo incluso sé que no es verdad, pero la acepto porque es confortable para mí mantener esta visión, porque una otra visión me desplazaría de mi confort, me generaría una cosa que no quiero. O sea, eso es muy sutil. Y el proceso educativo, yo creo que hay que pensarlo de otra forma, o sea, mucho más ambicioso, en que uno utilice positivamente todo este acceso enorme a la información que hay para construir seres humanos con capacidad crítica, y que
y que no acepte pasivamente lo que le dice no importa quién, sino que construye su propia percepción. Pero ¿qué es lo que permite un anclaje de un ejercicio crítico sin perderse, simplemente decir que no? Es el ejercicio de entender la realidad, de comprender la realidad y construir sus propias síntesis, ¿cierto? Porque hoy la manipulación que hay es una manipulación que se da justamente porque yo utilizo eso para oscurecer la comprensión de la realidad. Y yo tengo que destapar eso, desvelar eso, ¿no? Entonces, me parece muy importante que, sí, la educación obviamente es muy importante, pero creo que tenemos que romper una idea mecánica sobre el acceso a la educación, porque hay educaciones que uno accede y termina que el resultado es muy malo, ¿cierto? Hay toda una industria, por ejemplo, de posgrados, donde la cosa está toda formateada. En lugar de que el posgrado sea un momento de crear, de investigar y tal, tú tienes que seguir una ruta mercantil y burocrática para producir las cosas, ¿no? Y salir con un certificado. Entonces la gente está cada vez más tapada de certificados, ¿cierto? Y no sabe hacer nada muchas veces. O tiene una educación muy pobre en términos críticos, creativos y tal. Entonces, una educación para la emancipación del espíritu y de la visión de la realidad para transformarla pasa a ser clave. Y yo creo que en el caso particular de trabajo social, ¿no? Que es, por lo menos de los procesos educativos que yo conozco, es frecuentemente una de las carreras que da más elementos de orden crítico a la gente para entender la totalidad compleja de la vida. Y yo fui a dar clases en algunas universidades de Corea del Sur. Y una de las universidades en que fui, que me llamó mucho la atención, era una universidad en el interior de Corea, que toda la universidad era para formar los gestores, administradores públicos. Y la organización de la universidad era la gestión de la política social y económica por grupos de la población. O sea, había toda una facultad que era para formar gestores integrales, administradores integrales de políticas públicas en el ámbito de la niñez, por ejemplo. Y esta gente estudiaba todas las dimensiones que afectaban a la niñez, ¿no? El sistema de educación para la niñez, el sistema de salud para la niñez, los deportes, el acceso a cultura, el tema de la protección económica, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, tenía para los ancianos, ¿no? La otra facultad, el otro para las mujeres y tal. Y era un ambiente muy interesante porque ellos estaban pensados como carreras, estaban pensadas para formar gente que miraba desde el interés público una acción de un ejercicio desde el marco de un funcionario público, ¿no? De alguien que iba a trabajar en el Estado para promover eso. Me pareció extraordinario como propuesta, ¿no? O sea, porque ahí queda muy clara también una intención de la educación dentro de una defensa de la integridad de la gente, los derechos y tal. Lo menciono como ejemplo para ubicar también este tema. Al final, asistencia social tiene una connotación caritativa de la compasión, esa que yo me refería y tal. Sí, no, la verdad, a mí no me perturba mucho eso, porque uno puede resignificar eso, ¿no? Dentro de otra narrativa. Y por eso que el paraguas de las protecciones sociales, los sistemas de protecciones sociales, yo creo que cuando uno pone ahí adentro un conjunto de acciones y dimensiones que habla de la asistencia social, debe ser entendido como algo no compensatorio, caritativo, sino algo en el campo de los derechos, ¿no? Y que habrán varios momentos en la vida en que uno necesita ciertas asistencias, ciertas prestaciones que permiten que yo preserve mi dignidad, mi calidad de vida y mi proyección como ciudadano. Entonces no sería una preocupación, digamos, primaria en la nomenclatura. Y es como la medicina, ¿no? La medicina puede ser una cosa terrible o una cosa muy buena. La cosa es que disputemos el sentido de eso, ¿no? Y su inserción dentro de una narrativa que la defina dignamente. Bueno, pero sí, puede ser un problema de comunicación, asistencia dentro del marco dominante hoy, ¿no? De caridad y no de derechos plenos. A ver, ¿qué más tengo aquí? Así. Entonces, frente al corona,
lo que es paradójico, y ustedes mencionaron varios ejemplos, es que el Estado, o sea, el Estado en nuestros países, ¿no? Y los gobiernos que hoy están de turno en los estados ahí haciendo las acciones del Estado, ejerciendo su función, miran el tema del corona como un campo de intervención humanitaria del Estado, como si el Estado fuera llamado en una situación excepcional a hacer un conjunto de acciones excepcionales puntuales. Esa es otra discusión muy interesante y teórica de los últimos años, porque esta definición de un Estado humanitario que va a intervenir para los extremadamente pobres, para situaciones dramáticas, eventuales, como ahora la crisis, la pandemia, no sé qué, esta definición de un Estado que solo interviene bajo una titulación, una identificación como siendo humanitario, ¿no? Es un Estado que justamente se apartó de su función esencial y permanente de garantía de los derechos, ¿sí? Si las protecciones sociales solo aparecen con algún destaque mayor ahora en la pandemia como algo excepcional de una intervención humanitaria del Estado, significa que de hecho en el resto del tiempo no hay una protección social efectiva. Y esta tensión entre la acción permanente del Estado como garante de los derechos y del conjunto de las protecciones sociales versus la intervención puntual del Estado humanitario, la verdad deriva de esta ausencia de Estado que proteja y garantice los derechos durante todo el tiempo, ¿no? O sea, ese es el gran tema que está ahí presente. Entonces yo creo que desnudar esta condición y de alguna forma denunciar, ¿no? Políticamente, en el sentido de apuntar eso críticamente, nos permite también entender mejor algo que yo utilizo mucho como expresión derivado de la Escuela de Derecho de Roma, que ellos crearon una expresión que se llama desasistencia programada, ¿cierto? Y que es una expresión dura de algo que se materializa en lo que se llama una exclusión sistemática, ¿no? de la garantía, del ejercicio de garantía de los derechos, a partir de un cálculo donde lo que yo ofrezco a la sociedad, es de antemano conocido que no es suficiente. Es como tener un sistema de salud de un tamaño que yo sé que todos los años va a haber gente que va a morir sin asistencia porque mi capacidad es inferior a lo que la gente necesita. Y eso queda inscrito como algo natural, como si fuera una crisis permanente. Pero de hecho, esta expresión de esa asistencia programada desnuda el desequilibrio estructural entre la necesidad de la población y la función limitada que ejerce el Estado, ¿cierto? Eso entonces instala en la sociedad una idea muy perversa, ¿no? Muy perversa, de hacer la gestión de la escasez, simplemente, sin cuestionar el sistema tributario, sin cuestionar la manera de redistribuir la riqueza, sin cuestionar los límites, ¿no? del tema de los recursos. Ahora aquí mismo en Brasil se decía, bueno, es que el Estado tuvo una reducción del recaudo y por eso no puede ampliar las protecciones sociales en la crisis y no sé qué. Y bueno, ahí varios economistas, incluso liberales, se pararon y dijeron, hombre, pero ¿quién manda a imprimir dinero? Es el gobierno, tiene la Casa de la Moneda, que impriman la plata, pues si es plata lo que necesita, pues impriman más dinero y hagan circular eso, porque ¿cuál es el problema? ¿Cierto? O sea, el tema es que nosotros hemos fetichizado, hicimos un fetiche de la moneda, y dentro de la política monetaria clásica no podemos imprimir más plata porque eso genera inflación y tal. Pero ¿qué inflación? En una situación como esa hay que aumentar la liquidez de los sectores populares, capas medias, etcétera, para que reciban transferencias y accionen la movimentación de la economía real, porque si no estamos perdidos. O sea, hay que circular, ¿no? La plata de otra manera. Entonces, en esta cuestión, toda la ruptura, ¿no? de esta condición pasiva del Estado, que simplemente va gerenciando la crisis y que al final nos acostumbramos con la idea de tener un desastre de baja intensidad permanente. Lo que estoy planteando acá en Brasil, hace tiempo que estudio la insuficiencia hospitalaria en Brasil y ahora todos están hablando de eso. Me da rabia porque, bueno,
Además lo hablan muy mal porque no entienden la complejidad de eso, entonces inventan cualquier explicación. Pero yo hace años digo que acá el tema de la oferta hospitalaria pública está capturada en esta asistencia programada y uno no define, como yo les planteaba antes, no hace el ejercicio de decir, mira, miremos qué es lo necesario, dimensionemos lo que es necesario y después vamos a discutir cómo lo vamos a hacer posible, ¿cierto? Pero reconocer lo necesario significa romper el límite de esta gestión permanente de crisis, donde lo que hay son desastres de baja intensidad todos los días y una desasistencia programada, y eso mata gente, ¿cierto? O sea, ahora están hablando de cama de terapia intensiva, de respiradores y tal, lo mismo que no había ayer, porque no había ayer y la gente se moría. Ahí en Paraguay se muere mucha gente por falta de acceso a cama hospitalaria, unidades de terapia intensiva, de respiradores, o lo que ustedes quieran, antes del COVID, ¿sí? Y un número muy importante, pero eso más se logra identificar. Aquí en Brasil lo mismo, pero ahora se habla de eso, ¿no? Porque también surge mucha oportunidad de negocio dentro de este marco de la crisis. Pero romper esta idea pasiva del Estado que interviene solo cuando se reclama su condición de un Estado humanitario, romper eso, esta figura, esta lógica, y desnudar esta profunda desigualdad expresa en este divorcio entre necesidad y respuestas, ¿no? Por parte del Estado, es cuestionar todo el arreglo que tenemos, ¿no? De sociedad y de pasividad en la sociedad, de las bases de la desigualdad como base de la corrupción, del prebendarismo y todo eso que nos azota, y obligarnos a realmente dedicarnos a proyectar, a planificar un sistema de protecciones sociales totales que reorganice la economía, el concepto de desarrollo y que establezca una lógica de bienes públicos, ¿no? Universales que se pueda realmente organizar en una otra lógica. Y eso cambiaría, obviamente, el sentido del mismo Estado y afectaría mucho la cultura de la sociedad política, ¿no? Porque una sociedad política y una sociedad tan desigual, lo que ella hace es ser simplemente el intermediario, ¿no? de los derechos que son robados, que es transformado en prebenda. Entonces, eso ameritaría una reflexión de fondo, pensar otra dinámica para la sociedad, la política y el mismo Estado. Creo que ya están dormidos y por educación... No, estamos, mira, allí muchos dedos muestran que no. Realmente este encuentro de hoy es así, es absolutamente imperdible, de una riqueza enorme. Gracias, Armando. Armando es, aparte de ser brillante, de una trayectoria enorme, es alguien que conoce mucho y que ama Paraguay. En distintos momentos de la historia reciente, pasada, vino contribuyendo y vi que entre la gente que entraba también había gente que en algún momento trabajó, escribió. He visto que estaba Marta Perrota, o sea, en la lista fui mirando así, yo dije, bueno, algunos se enteraron y entraron porque Armando tiene mucha historia con Paraguay, entonces muchas gracias porque este es más un compromiso de tantos otros que él viene emprendiendo con nuestro país. Desde la FASO quiero agradecer, estamos cerrando, ahí hay muchos elogios, comentarios, pero yo no vi preguntas concretas, entonces recogemos todos los comentarios cuando intentemos. Están, claro, están valorando todos los presentes. Entonces, desde la FASO quiero agradecer mucho y